Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios, hermanos. Oh Padre querido que estás en los cielos, nuevamente solo tenemos palabras de gratitud a tu nombre y por eso te alabamos, te adoramos, traemos nuestro cuerpo a tu templo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y te suplicamos que el fuego de tu Espíritu consuma ese sacrificio, que tu Espíritu sea derramado en abundancia, preparando la mente, el corazón de cada hijo, de cada hija, de tal manera que tu palabra produzca frutos para vida eterna. Háblanos, Señor, pero danos la sensibilidad espiritual que nos capacite para entender, para asimilar y para vivir el mensaje. Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos queridos, nos aproximamos del fin. Como les dije ayer, yo estoy creciendo y recibo centenas, cientos de testimonios de gente que dice: pastor, estoy creciendo. Qué bueno. Un abrazo cariñoso, un saludo a todos los que están asistiendo desde otros lugares. Mandaron saludos de Houston. Próxima semana estaré en Houston haciendo una campaña evangelística. Entonces ya estamos llegando allá, terminando aquí. Vamos a abrir el texto bíblico, Malaquías, esta vez capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y 4. Miren lo que dice. He aquí, en el original hebreo dice mira, observa, escucha, presta atención, ese es el sentido. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de labradores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Les faltó el versículo 4. Voy a leer el 4. El 4 dice así. Y vendré a... soy yo el que está equivocado. Muy bien. Ya les dije el sábado que este mensajero, quiero que vuelvan al inicio del texto. Este mensajero del cual Dios habla, dice: les enviaré un mensajero para preparar el camino para mí. En el capítulo 4, versículo 5, dice que ese mensajero es Elías. Y en los días de Cristo mucha gente pensaba que Elías se iba a aparecer o se iba a reencarnar o cosas así. Pero el sábado vimos que ese mensajero era Juan el Bautista. ¿Y por qué Malaquías lo llama el Elías? Porque vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Y vimos que antes de la segunda venida, porque Juan el Bautista llegó para preparar el camino, los corazones de las personas para la primera venida, pero antes de la segunda venida Dios volvería a levantar mensajeros con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías,
¿Para qué? Para preparar el terreno, para preparar el corazón de las personas para la segunda venida de Jesucristo. El sábado también dijimos que el primer mensajero, Juan el Bautista, hizo todo lo que pudo, pero infelizmente el pueblo oyó, no entendió nada. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Viene la pregunta: ¿estamos entendiendo hoy el mensaje? ¿Estamos dejándonos preparar por el mensaje del tercer ángel? ¿Estamos listos para encontrarnos con Jesucristo? Y es justamente por eso que el libro de Malaquías sirve para nosotros hoy. Y el mensaje de Malaquías es un mensaje actualizado. El otro día yo viajaba en un avión de San Pablo para Brasilia y una persona inteligente sentada a mi lado, cuando descubrió que yo era pastor porque estábamos hablando, me dice: pastor, ¿hay lugar para la Biblia hoy? Porque me dice que yo entiendo, la Biblia fue escrito miles de años atrás, siglos atrás. La gente era otra gente, la cultura era otra cultura, la ropa era otra ropa, las costumbres eran otras. Y hoy día pues vivimos en el tiempo del celular, del internet, de toda la tecnología. Y él me dice: ¿cómo puede un libro tan antiguo valer hoy? ¿Hay lugar para las enseñanzas de la Biblia hoy? Y claro que las hay, porque la cultura cambió, las costumbres cambiaron, la geografía cambió, las edades cambiaron, pero el ser humano no cambió. El ser humano continúa siendo el mismo ser humano desesperado de esos tiempos. Yo les pregunto, ¿han leído en la noticia, han escuchado en la radio, en la televisión alguna vez que un hermano de sangre mató a su hermano de sangre? Claro que sí. Pero si ustedes van a la Biblia, van a ver que Caín mató a Abel. ¿Y cuál es la diferencia? Que hoy Pedro mata a Juan. El ser humano es el mismo ser humano. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia vale hoy. Y mucho más el mensaje de Malaquías vale para la iglesia de hoy. Porque Malaquías habló del mensajero que prepararía la iglesia para la primera venida de Cristo. Y ese mismo mensaje, en el mensaje del tercer ángel, es el mensaje para preparar la iglesia y el mundo en general para la segunda venida de Cristo. Ahora miren lo que dice el texto: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Si ustedes van más abajo, van a encontrar que quien habla es el Señor Jehová de los ejércitos. Y él dice que el mensajero preparará el camino para él. Pero quien vino no fue el Padre, quien vino fue el Hijo. Pero aquí está embutido el mensaje de la Trinidad, el mensaje del Hijo uno con el Padre, que mucha gente no acepta y mucha gente no entiende. Dios en este texto habla de Él y habla de Jesús. Mire, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, otro pensamiento: vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y de quién está hablando ahí? De Jesús, porque ese Señor es Adonai, y quien habla es Jehová. Es el mismo Dios en dos aspectos diferentes de su carácter. Él habla de Él como si el Hijo fuese, y el Hijo es lo que el Padre es, porque los dos son un mismo Dios. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien
vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. ¿Quién es ese ángel del pacto? Vamos a leer Mateo capítulo 27. Miren lo que dice, versículos 27 al 20, Mateo 26, versículos 27 al 29. Y ahora quien hace esto es el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, ya antes de morir. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Este es el ángel del pacto que viene a morir, derrama su sangre. Y ahora dice: aquí está mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Este Señor que viene es el ángel del pacto que viene. Y el mensajero viene antes de Cristo para preparar el terreno. Jesús es este Señor, este ángel del pacto. Pero mira el trabajo de Jesucristo. Pasa la otra parte del texto. Por favor, vuelve a Malaquías. Quiero leer con ustedes el trabajo de Jesucristo. ¿Para qué viene el Señor? ¿Para qué viene el ángel del pacto? Muy bien. Dice: he aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pasa. Ahora van a ver para qué viene Él. Él viene como fuego purificador. Él viene para purificar. Como jabón de lavadores, viene para lavar. Y se sentará para afinar y limpiar. Viene para limpiar, viene para pulir, viene para preparar. ¿Y con quién va a comenzar ese trabajo? Con los pastores en ese tiempo, con los hijos de Leví. Jamás va a haber reavivamiento en la iglesia mientras el reavivamiento no empiece conmigo. Jamás va a haber reforma en la iglesia mientras la reforma no empiece conmigo. Ahora ya leí el texto. Ahora voy a concentrarme en el mensaje. El Señor Jesucristo viene. Se identifica como el ángel del pacto. El que derrama su sangre. El que comparte su sangre. El que muere para remisión de los pecados. A mí me gusta predicar de remisión de pecados. A mí me gusta predicar de perdón, de la gracia maravillosa de Cristo. Pero lo que mucha gente no entiende es que la obra maravillosa del Evangelio no se limita a perdonar. Voy a pedir que coloquen el último texto de la noche para que ustedes entiendan. Y de ahí voy a entrar solamente en el comentario. Dice así, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es maravilloso. A todos les gusta esta primera parte, pero se olvidan de la segunda parte. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no es punto. Hay algo más. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para borrar nuestra maldad, para limpiar nuestra maldad, para purificar lo que de malo hay en nosotros. La obra del Evangelio es completa. Primero necesitas el perdón, pero después necesitas ser purificado. El Señor Jesucristo
no te salva en tu pecado. El Señor Jesucristo te salva de tu pecado. ¿Por qué? Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. El pecado te malogra, el pecado te enferma, el pecado distorsiona tu carácter. El pecado no te deja dormir ni de día ni de noche. El pecado te vuelve hipócrita, el pecado te vuelve mentiroso. Pero en el texto de Malaquías dice, viene el Señor a quien buscáis, viene el ángel del pacto a quien deseáis. Porque esa es la verdad. En el corazón humano hay una especie de vacío. Los filósofos de nuestros días, los psicólogos de nuestros días, los hombres de nuestros días, el humanismo de nuestros días le llama a eso vacío existencial. Vacío existencial. Pero la palabra de Dios le llama a eso ausencia de Dios. Has salido de las manos de Dios. Solo serás completo cuando te devuelvas a Dios. Pero cuando te devuelvas a Dios por entero, cuando traigas al templo delante de Dios tu cuerpo como sacrificio, pero no faltando una pierna, no ciego, no pan inmundo. Cuando tu relacionamiento con Jesús sea real, sea verdadero, no sea solo de palabras. Tú buscas a Jesús, tú quieres a Jesús. Jesús te quiere, Él salió del cielo, vino a buscarte, tú eres precioso para Él. Él sabe que tú nunca serás feliz sin Jesucristo, pero tienes que entregarte, tienes que devolverte a Él entero, por completo, no en pedazos. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu ropa, tu comida, tu música, todo lo que haces es una entrega completa. Y eso solo vas a lograrlo cuando cultives con Dios el compañerismo diario, la comunión, tiempo para orar, para estudiar la palabra y buscar a una persona y traerla al Señor Jesucristo. Yo me voy a detener un poco en la primera parte del Evangelio, en la primera parte de la obra maravillosa de Jesucristo, que es perdonar. En el nombre de Jesucristo yo te digo una cosa esta noche: tú no tienes el derecho de pensar que has hecho algo malo en tu vida que Dios no te pueda perdonar. Dios te puede perdonar todo, todo, todo. El Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. No hay superlativo encima de todo. No hay más todo, porque todo es todo. Ya no hay nada más encima de todo. Todo. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas vivido. No importa dónde te hayas ido. No importa cuán profundo hayas caído. No tienes el derecho de vivir atormentado por el pasado. No tienes el derecho de sentirte culpable y pecador. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Adulterio, homosexualismo, asalto a mano armada, tráfico de drogas, asesinato. Imagina lo peor de lo peor: brujería, hechicería. Imagina lo peor de lo peor. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Oh querido, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. No hay esperanza para el pecador. No habría esperanza para el pecador, a no ser que apareciese la persona maravillosa de Jesucristo. Y el espíritu de profecía dice que los ángeles se le ofrecieron y le dijeron: Señor, tú no, déjanos a nosotros ir para rescatar al hombre. Pero el rescate del ser humano solo podía ser realizado por Dios, no por una criatura. Y Él dejó todo allá en el cielo y vino a esta tierra a pagar el precio del pecado, porque te ama, porque eres importante para Él, porque en el cielo tu lugar siempre te estará esperando. Esta noche, en medio de la multitud, tú puedes tener la tentación de pensar: ¿quién soy yo? Soy uno más. No eres uno más, eres el único. Dios no mira esta noche a 3,000 personas reunidas. Dios no mira esta noche a 50,000 personas conectadas al internet. Dios no mira esta noche a millones de personas recibiendo el mensaje por radio. Mientras estás viajando en una carretera, escuchando en este momento el mensaje, tú eres importante para Dios. Caminando por la carretera, de repente estás desesperado porque acabas de pelear con la esposa o con el esposo, o porque te han dado la noticia de que estás con cáncer. Eres precioso, Dios te ama. No porque no has caído, no porque no has pecado, no porque eres bueno. Dios te ama porque te ama, porque su naturaleza es esa, Él es amor. No tienes el derecho de caminar por la vida sintiéndote perdido, solo, desesperado, abandonado, rechazado. Dios te ama, coloca eso en tu mente. Pero como te ama, Él sabe que no necesitas solamente perdón. Él sabe que necesitas transformación. Por eso, el Señor que viene, del cual Malaquías habla, el ángel del pacto, viene como Juan dice: si tú confiesas tus pecados, yo te perdono. Él es fiel y justo para perdonar, pero es fiel y justo también para limpiar toda maldad. Y Malaquías dice: viene como fuego purificador. El problema es que el mundo evangélico en general solo quiere la gracia perdonadora. Pero querido, no existe gracia perdonadora, punto. Existe gracia perdonadora y transformadora. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas, las hace por entero. Y el perdón no es la salvación completa. El perdón es el comienzo, es el inicio. Pero al mismo tiempo que te perdona, te transforma, te limpia, te purifica. El problema es que todos queremos la gracia perdonadora, pero no queremos la gracia transformadora. Somos caballitos rebeldes que corremos, inventamos nuestro ritual, nuestra liturgia, nuestras actividades para esconder las cosas horribles que cargamos por dentro. Y venimos al templo y parece que está todo bien y levantamos las manos al cielo: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Pero querido, no eres feliz. Solo lo serás cuando dejas que el poder transformador de Jesucristo trabaje en tu vida. Y Malaquías dice: querido, viene el día grande del Señor. Y cuando llegue ese día grande del Señor, yo no quisiera que tú estés desesperado y que corras a las montañas pidiendo que caigan encima de ti. Yo quisiera que tú levantes las manos al cielo y digas: este es nuestro Dios amado, lo hemos esperado y Él nos salvará. Pero para eso tienes que dejarte purificar. Y es por eso que los mensajes de Malaquías son duros. Es por eso que noche a noche el Señor
Me ha reprendido a mí y te ha reprendido a ti. Y es por eso que Malaquías dice, este trabajo será iniciado con los hijos de Leví, con el ministerio, con los pastores. El pueblo nunca irá más lejos del ministerio. El pueblo nunca irá más lejos de donde yo llego. Esta semana tiene que servir para que yo como ministro coloque mi vida una vez más en el altar del Señor, para que el cuerpo, el equipo de pastores diga, Señor, yo me entrego a ti, purifícame. Aquí se menciona el jabón de lavadores, se menciona la lejía. ¿Te acuerdas que otro profeta dice así? Aunque amontones lejía delante de ti, aunque te laves con jabón, tu pecado estará siempre delante de mí. ¿Sabes lo que él está diciendo? Es tu dominio propio, tu fuerza de voluntad, tus decisiones, tus promesas, esos son tus lejías, esos son tus jabones. Aunque amontones eso, tu iniquidad siempre está delante de mí. Entonces deja de luchar solo. Deja de intentar solo, entrégate al Señor que llega como fuego purificador. Entrégate al Señor que llega con jabón, como jabón de lavadores. Él tiene paciencia, dice, Él se sentará para purificar la plata, para sacarle brillo a la plata. Tú eres precioso, querido. Estás todo oxidado. Esas cosas que te perturban, esa esclavitud de la pornografía, esa esclavitud del juego a dinero, esa esclavitud del meterte en deudas, esa esclavitud de tu temperamento, de tu personalidad, todo eso. El Señor viene como fuego purificador. Preséntate, déjate quemar. Y muchas veces Él tiene que usar el dolor. Tú sabes que hay personas que solo se dejan rescatar cuando ya no pueden hacer nada. Ustedes saben que yo fui director de jóvenes muchos años y yo enseñaba la especialidad de salvataje, cómo salvar a alguien que se está ahogando. Y siempre enseñaba que a los muchachos, a los guías mayores, que cuando alguien se está ahogando en el río, se está ahogando en el mar, en el lago, tú tienes que ir a acercarte hasta llegar cerca. Y tienes que salvarlo, no quieras salvarlo en el momento, tienes que cerrar el puño y darle uno aquí, llevarlo al knockout. Y una vez nocauteado, ahí lo agarras y lo vas sacando hasta la orilla. Porque si tú no haces eso, en su desesperación Él te agarra y los dos se ahogan. Entonces, cuando quieras salvar a alguien, tienes que primero nocautearlo. Qué realidad, querido, qué realidad. Porque Dios quiere purificarte, te estás hundiendo, te estás ahogando. Dios quiere salvarte, Dios quiere limpiarte. Dios quiere hacerte de nuevo, pero tú no te dejas, te escondes detrás de tu formalismo, te escondes detrás de las cosas que haces, no te dejas purificar, no te dejas transformar. Entonces Dios, para salvarte, no es que Él cierra el puño y te lleva al knockout, no. Lo que Él hace es que permite que la vida te lleve al knockout. La vida, las circunstancias, tus propios errores. Y ahí, nocauteado, solo ahí te dejas salvar. Solo ahí te dejas purificar. Solo ahí dejas que la obra maravillosa de Cristo transforme por completo tu ser. Oh, querido, ¿qué palabras yo puedo usar para decirte? Todos nosotros tenemos el sueño de entrar al reino de los cielos.
Pero como estamos, no vamos a entrar. Con esa mediocridad espiritual, con esa rutina espiritual, con ese ir una vez por la iglesia. No. Algo tiene que hacer Jesús. Un milagro. Y Él está dispuesto a hacer ese milagro. Porque Dios es un Dios de milagros. Y sabes que Dios está trabajando en la vida de mucha gente hoy. Yo tengo aquí, por ejemplo, el nombre de Eladio. Eladio conoció a Jesucristo después de vivir una vida torcida por ahí. Un día se encontró con Jesucristo, se enamoró de Jesucristo y le dijo: Señor, te seguiré hasta el fin, pase lo que pase. ¿Tú sabes lo que quiere decir te amaré hasta el fin, pase lo que pase, te seguiré hasta el fin? 3 años después de bautizado, Eladio misteriosamente comenzó a perder la voz y no podía alimentarse porque le dolía terriblemente la garganta. Lo llevaron a los médicos, nadie descubría lo que tenía, hasta que quedó completamente sin voz, de tal manera que solo se comunicaba escribiendo papeles. Comenzó a adelgazar terriblemente porque no podía alimentarse. Tenía un mototaxi, era de él, trabajaba con el mototaxi. Como ya no podía trabajar, alquiló el mototaxi para otra persona, pero le dijo: mira, pero el sábado no puedes trabajar. La esposa, que no conocía a Jesús, le decía: pero está bien, tú eres adventista, tú guardas el sábado, quédate tranquilo, pero déjalo a él trabajar. Él no cree en la Biblia, no, déjalo. Y él decía: no, pero el triciclo es mío, el mototaxi es mío. Y yo consagré ese mototaxi a Dios. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero todavía no ha entendido la verdad del sábado. El sábado no es un capricho de una iglesia, querido. El sábado es el mayor símbolo, uno de los mayores símbolos de la salvación por la gracia y por la fe. Porque toda la semana trabajas, luchas con tus manos, pero el sábado paras para dejar que Dios haga su obra en ti. Interesante que cuando Dios creó el mundo, el sábado Dios vio que todo era perfecto, todo era lindo, maravilloso. El sábado se levantó como el monumento de la creación. Perfecto. Ahí viene el diablo y como si la creación fuera una acuarela fresca, viene el diablo y mete la mano y embadurna todo, malogra todo, pintura fresca, desfigura el cuadro de la creación. Pero Dios, que nunca desiste, viene a la tierra en la persona de Jesucristo y comienza su trabajo de restauración con el Evangelio, a restaurar y restaurar y restaurar. Y un viernes de tarde, así como en la creación, desde la cruz del Calvario, Jesucristo contempla ya no su obra de creación, ahora contempla su obra de redención. El primer viernes, cuando contempló su obra de creación, dijo: es perfecto en gran manera. Ahora desde la cruz dice: consumado está restaurado, está terminada la obra de la redención. Allá en la creación el sábado descansó, ahora en la redención el sábado descansa en la sepultura conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Al principio se levantó el sábado como un monumento de la creación, ahora se levanta el sábado como el monumento de la redención. Si tú crees que Dios es creador del cielo y la tierra, devuélvele a Dios el sábado. Y si tú crees que Cristo es tu redentor, devuélvele a Dios el sábado. El sábado es símbolo de la creación y símbolo de la redención. No es la doctrina de una iglesia, no es el capricho de una iglesia, es bíblico. Y entonces este hombre dijo: no, yo no voy a trabajar con el mototaxi el sábado. Entonces vino el hombre y le devolvió el mototaxi. A esas alturas ya estaban mal financieramente, tuvieron que vender todo,
vendieron el mototaxi para poder sobrevivir. La esposa brava porque le decía, esa tu religión tiene la culpa, es por causa de eso que estamos así. En ese momento él ya perdió completamente la voz, lo trajeron aquí a Lima, le hicieron una serie de estudios, pasando necesidad, pasando hambre. El médico después de los estudios le dice, esto es un milagro, tú necesitas un milagro, pero los médicos no podemos hacer nada. La ciencia tiene sus límites. Si tú crees en Dios, pídele a Dios porque solo Dios puede hacer un milagro por ti. Y él clamó a Dios. Y de repente una mañana se despertó y estaba hablando con voz de mujer, hablando con voz fina. Y el médico le dijo, mira, tal vez nunca mejores, pero agradécele a Dios que tienes esa voz, por lo menos. Pero Dios nunca hace las cosas por la mitad. Dios hace las cosas completas. Hoy día es un poderoso bajo, habla con una voz linda, bonita. Volvió allá, a su tierra, y le dieron una noticia. ¿Sabes aquel hombre que estaba trabajando con tu mototaxi y te devolvió el mototaxi porque tú no le dejaste trabajar en sábado? Él traficaba drogas y el día de mayor tráfico de drogas era el sábado. Y lo prendieron y está preso. Y lo prendieron con otro mototaxi y el dueño también está preso. Y si tú hubieras cedido el mototaxi el sábado para él, quien estaría preso eras tú también. Y entonces la esposa comenzó a entender que Dios está en el control de la vida. Dios está siempre en el control de la vida de sus hijos. Esta noche yo llamo aquí adelante a Eladio para cantar un solo de soprano. ¿Qué mensaje tienes para la iglesia en 30 segundos, Eladio? Tengo gozo en mi corazón y humildemente, una vez más esta noche quiero reconocer públicamente, si estoy en este lugar, es por su gracia y su amor de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios, pastor. Gloria a Dios, hermano. Sí. Estoy trayendo a las personas esta semana para que ustedes vean que Dios existe y que las historias de milagros son reales y esas personas están aquí. Tú nunca vas a entender lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, querido, hasta que tal vez pases por la necesidad y entiendas que sin Dios no eres nada. Entonces te vuelvas a Él y le digas, Señor, haz un milagro en mi vida. Ese Dios que sacó agua de la roca no puede sacar para ti un buen empleo de la crisis. ¿Por qué no? Ese Dios que cerró la boca de los leones no puede cerrar la boca de tus enemigos para que no te devoren. ¿Por qué no? Ese Dios que abrió el mar rojo no puede abrir el mar de dificultades que tienes delante de ti para que pases adelante. ¿Por qué no? Ese es tu Dios. Pero para que Dios actúe en tu vida, entrégate por entero, entrégate por completo, no a medias, no juegues a la religión. Tal es tu ser. Pastor, pero es que no puedo. Deja que Jesús lo haga por ti. Tu pasado Él perdona, tu presente Él transforma. Fuego purificador, jabón de lavadores. Él tiene paciencia para sentarse y trabajarte y pulirte y limpiarte y lapidarte. Él te ve como estás hoy, pero Él tiene la capacidad de ver como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor. Esta noche yo quiero hacer una invitación. Si quieres la gracia perdonadora de Cristo y si quieres la gracia transformadora de Jesús, voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante y voy